¿Qué tal? Una buena tarde. Estoy acá haciendo el primer video del comentario bíblico de la comunicación. Vamos a ir pasando por cada libro de la Biblia. Esto escribí en el año 2020, 2019, 2020 y ahora lo estamos actualizando y preparándolo para publicarlo próximamente en un libro. Y vamos a trabajar con el primer libro, que es el libro de Génesis, el origen de la existencia a través de la palabra. El enfoque interdisciplinario de las escrituras. El estudio de las sagradas escrituras suele abordarse desde múltiples disciplinas tradicionales como la historia, la arqueología, la filosofía y fundamentalmente la teología. Sin embargo, existe otra perspectiva transversal que enriquece de manera extraordinaria nuestra comprensión del texto sagrado, la ciencia de la comunicación, ¿verdad? Y ustedes tal vez conocen el cuadrito de la comunicación tradicional, ¿verdad? Porque hoy en día se han quitado y se han agregado elementos nuevos. Hay muchas teorías de la comunicación, ¿verdad? O de las comunicaciones, ya que hoy en día tenemos muchos medios de comunicaciones que antes no existían, ¿verdad? En el comienzo fue la voz y más adelante la escritura y así fueron evolucionando, ¿verdad? El tema de la comunicación, al abrir las páginas del libro de Génesis, descubrimos de forma inmediata que el origen de todo lo creado no es el resultado de un proceso ciego o del azar, sino del fruto directo de la palabra de Dios. Y el acto de Dios creativo es un proceso o fue un proceso comunicativo. La primera acción divina registrada en la Biblia no es un esfuerzo físico, sino un acto comunicativo puro, intencional y sumamente eficaz. Para comprender esta realidad, desde un enfoque técnico y objetivo, podemos analizar un versículo de la Biblia, del Génesis 1, que dice en el versículo 3, y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a ser, ¿verdad? Y así fue pasando cada cosa que existía, dijo Dios, Satán, y llegó a existir. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que el verbo decir significa manifestar con palabras un pensamiento. Por lo tanto, esta manifestación inicial no deja lugar a dudas. La creación es en su raíz un proceso de transmisión de mensajes donde Dios actúa como el emisor supremo. Elementos del esquema divino de la comunicación en Génesis, especialmente el capítulo 1, dice: en este escenario inicial, Dios posee un pensamiento perfectamente estructurado, decide exteriorizarlo utilizando la palabra como código. Siguiendo la teoría de la comunicación, podemos identificar los componentes claves de este momento: el emisor, Dios mismo, ¿verdad? La fuente del mensaje. El código, la palabra hablada que da forma a la idea. El receptor, el universo naciente y la materia caótica que responden a ese llamado. El canal, ese viento o espíritu divino que aleteaba sobre la faz de las aguas. Esta dinámica relacional y comunicativa no es un hecho aislado, se repite de manera constante y rítmica a lo largo de todo el relato de la creación y se extiende por los 50 capítulos del libro de Génesis. La naturaleza relacional de la teología, la comunicación, es una característica intrínseca del carácter de Dios. Dios es un Dios de comunicación. Él no es una deidad distante, abstracta o silenciosa, es un ser relacional que busca ser escuchado y comprendido.
Dado que la teología es la ciencia que se ocupa del estudio de Dios, sus atributos y sus perfecciones, resulta evidente que la teología debe ocuparse de manera prioritaria de la comunicación. Todo creyente, en especial aquellos dedicados al liderazgo o la enseñanza, debería ser un estudioso consciente de ambas disciplinas, teología y comunicación. Integrar estos saberes nos resguarda de caer en terribles errores de interpretación y nos permite comprender mejor la dinámica de la revelación, la inspiración y las formas en que el Creador se ha relacionado con la humanidad, diversas maneras a lo largo de la historia. Cada estudio, digamos, de cada libro terminamos con 5 aplicaciones para nuestra comunicación, ¿verdad? A la luz del análisis comunicacional del Génesis, podemos extraer 5 aplicaciones fundamentales para enriquecer nuestra labor eclesial, pastoral y profesional en la actualidad. 1. El poder de la palabra, del caos al orden. Así como la palabra de Dios tuvo poder de traer orden al caos y luz a las tinieblas, nuestras palabras poseen una tremenda capacidad constructiva o destructiva en los entornos donde nos desenvolvemos. Comunicar con responsabilidad implica entender que cada mensaje emitido genera una realidad, establece puentes o levanta barreras. Como comunicadores debemos utilizar la palabra para edificar, inspirar, ordenar de manera positiva los procesos comunitarios. El segundo punto dice diseño de mensajes, claridad de códigos y canales. El modelo comunicativo de Génesis nos enseña que Dios seleccionó un código comprensible, un canal específico para transmitir su voluntad creadora. En la práctica actual, los emisores deben evitar a toda costa la ambigüedad. Planificar la comunicación requiere estudiar a la audiencia, a los receptores, adecuar el lenguaje, las plataformas digitales, los formatos tradicionales para garantizar que el mensaje sea recibido con total fidelidad y sin ruidos que distorsionen el contenido. El punto 3 dice humanización de los medios, prioridad relacional versus tecnológica. Integrar la comunicación en la labor teológica pastoral no consiste simplemente en adoptar las últimas tecnologías o dominar las reglas gramaticales del idioma. En Génesis nos muestra a un Dios que busca relacionarse de forma personal y persistente con individuos concretos como Adán, Noé, Abraham. Nuestra prioridad comunicativa debe enfocarse en fortalecer los vínculos humanos, el diálogo abierto, la empatía, el acompañamiento, utilizando las herramientas digitales solo como medios y nunca como fines en sí mismos. El penúltimo es el 4, dice escucha activa, el uso de verbos de doble vía. Para no perder la riqueza de los procesos comunicativos divinos es vital desarrollar una disciplina de observación minuciosa. Al leer el texto bíblico, al leer la Biblia y al interactuar con nuestro prójimo, debemos aprender a identificar los verbos de doble vía. No solo el decir, sino también el oír, escuchar, responder, replicar, explicar. El uso de herramientas estructurales de análisis y la formación de preguntas profundas nos ayudarán a descubrir nuevas capas de significado, a evitar los monólogos inútiles y vacíos. Y el último punto dice reforma educativa, una teología de la comunicación institucional. Los seminarios y centros de formación teológica no deben relegar la comunicación a una materia técnica o secundaria de uso de medios masivos. Es imperativo que la comunicación se transversalice en toda la malla curricular, o sea, en todas las materias haya temas que tienen que ver con la comunicación.
Comprender a fondo cómo se comunica Dios mitiga los errores doctrinales del pasado y capacita a las nuevas generaciones para proclamar su mensaje de manera relevante, fidedigna y adaptada a los desafíos culturales del siglo XXI. Bueno, muy bien, este es el resumen rapidísimo de la teología de la comunicación en el Génesis. Vamos a seguir más adelante con la del Éxodo y así en los 66 libros. Yo les voy a colocar abajo el link donde ustedes van a poder tener escrito todo el contenido. Muy buenas tardes o buenas noches.